Hola ginebrinos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a El Ginebrino Podcast, temporada 2. Para los que ya nos conocen, es un placer tenerlos de nuevo escuchándonos. Y para los que son nuevos, les contamos que este es un podcast donde exploramos los temas que definen la política internacional desde el corazón de Ginebra. Soy Bruno Ané y arrancamos nuestra segunda temporada con un invitado especial y un tema que está en el centro de las negociaciones comerciales a nivel global. En este episodio vamos a conversar con Nicolás Palau, consejero comercial de la Misión Permanente de Colombia ante la Organización Mundial del Comercio. Vamos a charlar sobre el origen y los intereses detrás de la creación de esta organización, su agenda, los desafíos actuales para el comercio internacional y la íntima conexión con temas de propiedad intelectual, salud y medio ambiente. Además, vamos a explorar cómo el comercio y la política de propiedad intelectual impactan directamente en temas tan cruciales como el acceso a tecnologías y productos médicos, algo que todos vimos con claridad durante la pandemia. Así que pónganse cómodos, que ya empezamos con una nueva temporada del Ginebrino Podcast. Hola Nico, muchas gracias por estar acá con nosotros, gracias por acompañarnos en el Ginebrino, por estar acá. Tenía ganas de empezar preguntándote si podés contarnos un poco sobre tu trayectoria profesional y cómo llegaste a trabajar en la Misión Permanente de Colombia ante la Organización Mundial del Comercio. Muchas gracias, Bruno. Me alegra mucho que estés retomando el Ginebrino Podcast. Yo fui muy feliz oyendo la entrevista a Mike Ryan y otras que has hecho en el pasado. Me alegra mucho esta segunda temporada. Yo ahora trabajo en la Misión de Colombia ante la Organización Mundial del Comercio, luego de una carrera larga como negociador de comercio en el Ministerio de Comercio y en la Presidencia de la República de Colombia. Allí estuve en la negociación de varios acuerdos de comercio, de TLCs y también de acuerdos de promoción recíproca de las inversiones entre Colombia y otros países. Así que ha sido una carrera de negociador internacional en comercio. Creo que eso es el invitado adecuado e imprescindible para entender un poco más. En base a esta introducción que nos haces, la primera pregunta que se me ocurre hacer es, como para adentrarnos un poco más en el mundo de la OMC, es ¿por qué se crea la OMC? ¿Cuándo se crea? ¿Cuál es el contexto o ese insight político, los intereses por los cuales detrás nace la Organización Mundial del Comercio? Mira, me encanta esa pregunta. La OMC nace en 1995, luego de una larga ronda de negociaciones que se llamó la Ronda de Uruguay, que duró más o menos desde el 87 hasta el 94. ¿Qué pasaba en el 87 y en el 94? Pues estaba cayendo el muro de Berlín, se estaba desintegrando la Unión Soviética, el mundo estaba cambiando hacia un unipolarismo y pues llegamos a aquello que algunos llamaban el fin de la historia o una consolidación de una narrativa dominante, que fue la que permitió precisamente que una serie así de gruesa, de importante, de negociaciones comerciales se aceptara en bloque, en tan poco tiempo, con tanta envergadura y entre tantos países. Era todo el mundo unido en una narrativa común, lo que permitió que por fin unas negociaciones que se habían intentado en los 70, se habían intentado en los 60, en los 50 y que nunca habían dado frutos, pues por fin, con la caída de la Unión Soviética, todo eso se consolida y se cristaliza en la OMC, una organización internacional de 166 países hoy, con una serie de tratados internacionales de grueso calibre, que constituyen lo que para los oyentes sería fácil entender como un mega TLC. Es una nueva etapa, es la cristalización de una nueva forma de ver las cosas, es un momento en el que la globalización puede avanzar y también es un cambio muy importante desde el punto de vista del derecho internacional público, porque antes las reglas de comercio eran todas en la frontera. Era el GATT o el acuerdo de aranceles, y luego cuando ya llega la OMC, pues vamos a hablar de medidas dentro de las fronteras, de medidas que realmente afectan la soberanía de los países, de medidas que realmente afectan lo que pueden hacer o no los países dentro de sus propias fronteras en muchos aspectos, en aspectos de subsidios, en aspectos de propiedad intelectual, en aspectos judiciales, en aspectos de remedios comerciales. De modo que el volumen y la profundidad de lo que se negoció comercialmente es de otra naturaleza totalmente distinta a lo que se estaba negociando o intentando previamente. Si uno abriera la agenda de la OMC, ¿cuáles pensás vos que son aquellas discusiones que hoy se están dando, que están más presentes en la agenda?
Yo te diría que los temas más grandes de la organización, bueno, hay uno que siempre ha estado en deuda, que ha sido una deuda histórica de los que han exigido los países en desarrollo frente a los países desarrollados, que es el comercio y la agricultura. El comercio y la agricultura tiene unas reglas muy distintas del comercio en todos los demás frentes, en los temas industriales, etcétera, porque permite que la agricultura sea subsidiada de manera muy importante en los países desarrollados. Entonces, los países en desarrollo siempre han dicho, eso evita que nosotros exportemos más, eso afecta a la competencia y siempre ha habido una solicitud de los países en desarrollo porque se mejoren las reglas en ese aspecto, sin que se haya logrado ningún tipo de éxito o de avance en los 30 años de la OMC. Un segundo tema que está también muy importante es el de la relación entre el medio ambiente y el comercio. Esa es una hidra de 100 cabezas. Que lo vamos a tocar en un ratito. Podemos tocar en un ratito. Y uno tercero es el de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un tema nuevo que entra en la OMC, que antes no existía en las negociaciones comerciales, que también podemos hablarlo un poco más adelante, pero que es algo novedoso y muy contencioso desde la perspectiva de las vacunas, de las pandemias, de lo que ocurrió con el COVID, etc. Y un cuarto que sí es importante mencionar, que es la propia existencia de la organización. Ahora que el mundo está un poco despiporrado entre los Estados Unidos, China, la Unión Europea, el multipolarismo, la India, que el sistema judicial de la OMC está cojo por una serie de decisiones de algunos países, pues todos nos preguntamos ¿para dónde va este organismo? ¿Debería existir o no? ¿Cómo deberíamos reformarlo? Entonces, además de los temas concretos más álgidos, también hay un tema estructural de para dónde va esta organización que no está para nada claro. Y dentro de estos temas tan complejos que mencionas, ¿hay ciertos temas que se agrupan cuando hablamos de países en desarrollo? Sin duda. Yo personalmente creo que sí hay muchos aspectos en los acuerdos de la OMC que quedaron desbalanceados, que obedecieron a la cristalización de unas formas de poder en ese momento, pero que son desbalanceados. Y tú sí ves como muchos de los países en desarrollo pues se unen frente a la necesidad de lograr algunos balances. Te mencioné previamente el de los subsidios agrícolas. La Unión Europea, hoy en día se gastan $2 billones en subsidios agrícolas al día. Eso es mucho más de lo que cualquier país en desarrollo puede imaginar para cualquiera de sus sectores. Y eso está permitido por las normas OMC, mientras que en todos los otros sectores es distinto. Entonces, aquellos lugares donde nosotros somos competitivos, donde tenemos una ventaja natural, pues son aquellos que admiten una mayor flexibilidad de parte de quienes no serían tan competitivos. Y así pasa en cada uno de los acuerdos. Entonces, los acuerdos en general están bien, pero ya lo que encuentras dentro debe perder algo de su carácter sagrado y debe poder discutirse y mejorarse a medida que va avanzando el tiempo. Hay dos temas puntuales que se interrelacionan bastante con el comercio: medio ambiente y salud. Pues mira, son dos retos enormes. Como colectivo en la OMC y como cada uno de los países, cómo debe integrarse a esas discusiones. El medio ambiente no hacía parte normalmente de las discusiones de comercio. Ha sido más últimamente que nos preguntamos sobre los efectos que el comercio mismo, que el transporte de mercancías, que el viaje de mercancías de un lado al otro puede terminar teniendo en el medio ambiente. Pero es un tema supremamente complicado porque quienes deciden qué estándares establecer, pues no necesariamente son aquellos que van a recibir esos estándares. Entonces te doy un ejemplo muy concreto. El Pacto Verde de la Unión Europea tiene una serie de normas para evitar la deforestación. Suenan fantásticas, pero luego, ¿qué hay dentro de esas normas para evitar la deforestación? Pues son una serie de ideas que podrían servir en una foresta de Bruselas, pero no necesariamente en una región latinoamericana, en una región africana, en una región indonesia. Y ahí estamos todos en una discusión monumental sobre cómo proteger adecuadamente el medio ambiente sin hacer trampa comercial, sin hacer más barreras para los productos de comunidades vulnerables en el mundo en desarrollo. Claro, porque ahí también lo que me imagino que choca bastante es la percepción o las políticas de industrialización de muchos países en vías de desarrollo, y decir de alguna manera, bueno, un grupo de países se desarrolló a costa de la contaminación medioambiental y ahora que yo trato de industrializarme o de desarrollarme, tengo más barreras o más trabas para
mi desarrollo efectivo, ¿no? Tienes toda la razón. Tal vez la forma más emblemática o casi que caricaturesca de ponerla es la historia de un ministro indio, ya hace unos 10 años, que dijo, miren, mi peor polución es la pobreza. Esa frase representaba como no me impidan hacer lo que a ustedes les permitió superar la pobreza bajo la idea de que estaban evitando la polución o evitando la degradación ambiental. Teniendo en cuenta que de todos modos la gran responsabilidad histórica y la gran responsabilidad actual sigue estando en los países industrializados. Entonces, no me impidan como país en desarrollo tener medidas de industrialización que pueden tener una afectación, pero que nunca va a ser como la que ya se había tenido. La otra forma de verlo, la positiva, es la de, bueno, esta industrialización verde, pues son nuevas tecnologías, hay una alternativa para que la industrialización se base en tecnologías de generación energética verde, etcétera. Entonces, no tanto en la típica de carros y minas, sino más bien en la de células fotovoltaicas, formas de hacer energía distintas, etcétera. Entonces, hay quienes lo ven como una oportunidad de una industrialización distinta y hay quienes chocan como no me impidan industrializarme, que es la mejor forma de salir de la pobreza. Piensa desde el comienzo en una pregunta muy básica y es, ¿qué debería primar? Lo que nos digan las COP, las conferencias de las partes, y entonces los del comercio y los de la industria nos acomodamos a lo que dicen los cerebros, que dicen cómo detener o cómo frenar o cómo mitigar el cambio climático, o al revés, o cada uno por su lado. E incluso la arquitectura institucional de estas discusiones está fragmentada, está dispersa, y no se sabe quién manda a quién o quién debería primar sobre quién o si debería haber algún tipo de primacía. Te quiero pasar hacia el otro tema, de la otra interrelación con comercio, que es salud. Y como vos sabés, Nico, y como saben los oyentes del Ginebrino, el podcast nació en el contexto de la pandemia por COVID-19 y en ese sentido siempre es interesante abordar la interrelación entre salud y otras áreas claves como lo es el comercio. Recuerdo que durante la pandemia se dieron importantes debates en el marco de la OMC, por ejemplo, el waiver o la exención de vacunas. Y para los que nos están escuchando y quieran familiarizarse más sobre este tema de patentes para vacunas, hicimos un reel bastante corto sobre esto y lo pueden encontrar en nuestro Instagram, en @elginebrino. Pero siempre que se discuten temas de acceso, Nico, o incluso equidad en productos médicos, parece que la OMC tiene un rol importante. Lo que quiero preguntarte es, ¿por qué se lleva una discusión de vacunas a la OMC? ¿Por qué la estructura de la OMC permite este tipo de discusión? Esa pregunta me la hace mis papás y mis amigos todo el tiempo. Dice, ¿usted por qué termina? Es una pregunta popular, entonces. Sí, ¿usted por qué termina en vacunas si usted está ya en algo que se llama Organización Mundial del Comercio y todo el mundo tiene como una idea fuerte sobre lo que sí debería hacer y lo que no? Las vacunas en la OMS o en otros lados, en la ONU, pero no tanto en la OMC. Y sin embargo, yo creo que es el foro más importante para la discusión sobre el tema de acceso a vacunas, diagnósticos y terapéuticos. ¿Por qué lo digo? Porque así como hablábamos que con la creación de la OMC se establecieron un montón de acuerdos nuevos, pues uno de ellos fue un acuerdo sobre la propiedad intelectual, el acuerdo de los ADPIC o de los TRIPS en inglés. Este acuerdo revolucionó el mundo de la propiedad intelectual. Este acuerdo parte antes de la existencia de la OMC, había una serie de acuerdos importantes sobre la protección de la propiedad intelectual en la OMPI, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y allá se discutían y allá se establecían los marcos de referencia, se hacían las negociaciones. Pero allá, allá se establecía todo lo que debían hacer los países, pero se les otorgaba un montón de flexibilidad. Entonces decían, por ejemplo, los acuerdos, usted deberá tener un sistema de patentes, pero luego el Estado podrá reservarse para momentos difíciles o podrá hacer lo que mejor le parezca. Eso, a medida que avanzaba el siglo XX, especialmente en los Estados Unidos, empezó a decir, yo necesito normas más estrictas. Y trató de impulsarlas en la OMPI y trató de fortalecerlas en la OMPI sin ningún tipo de logro ni avance. Cuando se cae la Guerra Fría, cuando se cae la cortina de hierro, cuando el mundo es unipolar, Estados Unidos dice, ay señores, vamos a crear un super mega TLC de temas comerciales y aquí viene un capítulo de propiedad intelectual completo. Okay. ¿Ustedes me lo aceptan con esto o nada? Esto es lo que todos, aquí vamos a hacer una cosa muy grande de interés para todos, pero viene con esto.
Los países en desarrollo, en especial la India, Brasil, dijeron, no, eso es terrible, pero que va, al final, en el marco pues, de una negociación mucho más grande y de un cambio en el mundo, pues quedó un nuevo acuerdo que es mucho más estricto que lo que existía en la OMPI. Okay. ¿Y por qué es mucho más estricto? Porque donde antes se permitía que los estados tuvieran trincheras, dijeran en este caso no, en materia de salud pública tengo un montón de latitud, ahora las condiciones, las formas de hacerlo en el acuerdo de los ADPIC quedaron mucho más cerradas. Entonces ahora cuando llegamos a la pandemia del COVID o a la nueva del MPOX, pues estamos viendo cómo esas clavijas que fueron todas apretadas en el acuerdo de la OMC son las que impiden muchas veces que todo lo que se habla en la OMS o que se habla en la OMPI de flexibilizar para lograr una mejor respuesta en salud estén bloqueadas o estén obstaculizadas o estén dificultadas. Entonces, sí es la OMC la que termina siendo el foro donde pasa lo que o no pasa lo que debería pasar con respecto a vacunas. Y las otras organizaciones muchas veces dicen, sí, todo esto lo tenemos que hacer, pero hasta el punto de hablar de propiedad intelectual, no, porque eso es de la OMC. Claro. Entonces hay como un espejo que dice, no, 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 eso se va para la OMC. Quizás traer la cuestión de ADPIC o TRIPS en inglés a la OMC fue como muy revolucionario, pero al mismo tiempo hoy en día está viendo como esas clavijas quizás merecen ser revisadas o merecen ser... Imagínalo tal vez como afinar una guitarra. Entonces, las normas anteriores, las normas de la OMPI, permitían que un sistema de protección de propiedad intelectual que es bueno para promover la innovación, que facilita, que da recompensa a quien hace investigación y desarrollo, permitía demasiado espacio a los estados para que dijeran, oye, pero en este caso no. Oye, pero en estas circunstancias no la voy a respetar de esta manera. Oye, pero para este sector en específico voy a ser más flexible. De modo que las clavijas de la guitarra estaban totalmente sueltas. Llega la OMC y lo que hace es afinarlas, pero tensarlas de manera muy fuerte. Ahora, luego de las dos pandemias, o de la pandemia una y media que llevamos, y el problema del SIDA en el año 2000 y de varias discusiones, pues lo que se busca es sintonizar, afinar bien esas clavijas para que haya una buena promoción de la innovación, pero también que el Estado pueda decir, en estos momentos de urgencia, no es tan importante la recompensa que usted espera, sino que debemos solucionar un problema de salud pública de todo nuestro colectivo. Sí hay momentos en los que el balance debe ser distinto y no quedó, desde mi punto de vista, tan bien establecido. ¿Cuáles pensás que son esos desafíos principales que tienen los países en desarrollo con respecto a este tema, a los ADPIC, a la propiedad intelectual, en cuanto a la innovación y en cuanto al desarrollo? ¿Ves como alguna vuelta, alguna discusión paralela que se genere en torno a todo esto? Pues mira, la discusión principal ahí es que la producción de medicinas o de vacunas está muy concentrada. Está concentrada en muy pocos actores y muy pocos países. En los tiempos normales, pues está todo bien porque tú comercias y cuando hay alguien muy fuerte produciendo, pues tiene economías de escala, tiene buenos precios, tiene buena calidad. Pero cuando se llega a una circunstancia de emergencia o de dificultad y que todo el mundo le pide al mismo tiempo, pues no hay de dónde, se pierde la pluralidad de oferentes que permitiría que no se creara un problema como el que se creó. ¿Les recuerdan el COVID que había 3 o 4 o 5 proveedores de vacunas y todo el mundo al mismo tiempo, todos los presidentes del planeta pidiéndoles al mismo tiempo a esas 5 compañías que les dieran un poco de vacunas? Lo ideal sería que hubiera una producción más diversificada de vacunas alrededor del mundo y que algunos países tuvieran la posibilidad de producirlo y así hubiera más precios, más competencia, más formas de llegar a esas vacunas y medicamentos. La propiedad intelectual ahí es un problema o es un obstáculo porque no puedes, la propiedad intelectual te da un derecho de exclusividad. Nadie más puede producir eso sin el permiso del original. Entonces, eso se entiende, eso es válido como una recompensa, pero en circunstancias de extrema urgencia, eso debería tener ciertas flexibilidades, debería tener ciertos foros para que se pudiera producir en más países más rápido y a la vez otras formas de hacer vacunas. Indudablemente, estos acuerdos ADPIC en algún punto tendrían que ser revisados, o por lo menos debería analizarse cuál ha sido su impacto. ¿Existen mecanismos, existe algo que se pueda hacer para esto?
Pues mira, es una pregunta curiosa porque de los acuerdos de la OMC, Mm. solo uno ha tenido una enmienda en toda su historia. Solamente uno. Solamente uno. La OMC tiene alrededor de 19 tratados internacionales específicos sobre agricultura, medidas Ajá. sanitarias, servicios y sobre propiedad intelectual. Uno de ellos. La única enmienda que ha salido de alguno de todos ellos es del ADPIC. Entonces uno diría, pues es el que está más abierto a la modificación, a evolucionar con el tiempo. Pero, irónicamente, es todo lo contrario. Tú en los demás puedes hablar, puedes decir, vamos a revisarlo todo, puedes discutir. Cuando llegas a los temas de propiedad intelectual, el escenario se polariza de inmediato. El escenario se polariza entre países desarrollados, industrializados, con una capacidad tecnológica fuerte y países que no lo son. Y no hay casi discusión. Entonces, ¿cómo lograr que haya esta sintonía de las clavijas? Pues bueno, hay algunos mecanismos institucionales. Ahí hay uno, por ejemplo, el mismo acuerdo prevé una revisión periódica de la implementación del acuerdo que se debe hacer cada 2 años. Eh, Colombia, por ejemplo, específicamente ha tratado de llevar adelante esta primera revisión del acuerdo de la implementación de los APIC. Pero es curioso porque siendo una revisión que debió ocurrir cada 2 años, y tú mismo lo dijiste, se cumplen los 30 años de la OMC y no ha habido el primero. Entonces también es un sector que es muy cerrado a revisar, a mirar, a ver si el balance es el correcto, a ver si la política pública amerita por aquí o por allá. Es un escenario muy polarizado. Ojalá estos procesos de revisión institucional permitan avanzar. ¿Sos optimista con el proceso? Y bueno, Me imagino que es, también debe llevar mucho tiempo, discusiones, plantear adecuadamente o encuadrar adecuadamente la propuesta, ¿no? De revisarlo. Sí, y acá todo es pasito a pasito, suave, suavecito, todo se demora, Sí, el todo mundo tiene es su muy ritmo, pero dinámico. claro, sí, siempre soy optimista con que algunos acuerdos y arreglos se deben alcanzar y se pueden alcanzar. Nico, la verdad que, bueno, hemos charlado un montón de temas. Creo que amerita poder en algún momento hacer un nuevo episodio sobre algún tema más puntual, porque creo que, de nuevo, salud, a mí me parece un mundo fascinante y cómo se vincula con el comercio, la cuestión de vacunas, el acceso equitativo, propiedad intelectual, que también al mismo tiempo se interrelaciona con temas de transferencia de tecnología, know-how. Bueno, medio ambiente vos lo describiste de manera perfecta. Llegando al cierre del episodio, ¿hay algún mensaje final que te gustaría dejarle a la audiencia sobre estos temas tan complejos, tan enredados? Pues mira, Bruno, y tal vez también por esto me encanta un podcast como el tuyo, como El Ginebrino, porque una cosa que sí he sentido a lo largo de estos años es que el ciudadano común, mis amigos, mi familia, creen que lo que se hace acá es ciencia de cohetes, es hermética, es totalmente impenetrable y muy difícil. Y yo creo que no, el derecho internacional público es fácil de leer, simplemente hay que cuidar, recoger un poco de tiempo, hay que ser críticos con el mismo, no hay que sacralizarlo y hay que intervenir y hablar de eso. Muchos de estos temas llegan a nuestros países y la gente dice, la OMS dijo no sé qué, la OMC dijo sí sé cuánto, pero todo eso es argumentativo, todo eso es discursivo y nada de rocket science. Con lo cual, el mensaje es como, piérdale el miedo. Esos tratados no son tan difíciles y vale la pena discutirlos sin tener posiciones predefinidas de lo que se hace en Ginebra, lo que se hace en Nueva York, que no es tan difícil. Como siempre hacemos con cada entrevistado, Nico, te pedimos la recomendación de algún libro que estés leyendo. Puede ser algo que hayas leído recientemente, algo que estés leyendo. No tiene que ser de política internacional o de comercio o de economía, puede ser una novela, ficción, novela histórica, pero siempre cerramos preguntándole al entrevistado sobre algún libro, algún favorito que quieran recomendarles a los oyentes. Y gracias por abrir el espacio a novelas. No quisiera nunca recomendar uno de política internacional. Leo eso todo el día y nada me hace más feliz que poder hablar de otra cosa. Pues mira, últimamente he estado muy enganchado con un escritor chileno Ajá. que se llama Benjamín Labatut. Ujú. Él es un tipo del nuevo, o sea, global, entonces es chileno, pero se estudió en Rotterdam, pero su infancia fue en no sé dónde, pero después se crió medio en Nueva York, escribe en español, escribe en inglés, es un tipo como muy polifacético.
y escribió una novelita que se llama Un verdor terrible, que es preciosa, y una novela más larga, también espectacular, que se llama The Maniac. La una la escribió en español, la otra la escribió en inglés. Lo que hace es desde la perspectiva de varios personajes contar la historia de físicos teóricos del siglo XX muy importantes. Pero entonces no cuenta la historia del físico, sino que se atribuye, y es algo arrogante, varias caras y dice la novia de él y cuenta la perspectiva de la novia del físico, del médico del físico, del otro físico y asume varias voces y asume varias voces en español y en inglés. Es increíblemente arrogante porque uno dice cómo, pero cambia de tono, cambia de estilo y ese es un espectáculo. Lo que cuenta, lo que uno aprende de lo que ocurrió en el siglo XX sobre la física teórica, sobre von Neumann, sobre Einstein, sobre Bohr, es espectacular. Y la forma de hacerlo con las voces, con la cacofonía de gente que habla y dice cosas, como el suspenso que maneja a lo largo de la novela, son fabulosas. Gracias, Nico, por tenerte acá, sobre todo porque estamos abriendo una nueva temporada del Ginebrino y de verdad agradecerte por tu tiempo, por tu calidez, por la gentileza de contarnos tu rica experiencia y por lo divertido e interesante que nos hiciste este episodio. Así que de verdad, muchas gracias, Nico. Gracias a ti, Bruno, y la mejor de las suertes con este episodio y con que mucha gente se acerque a esto. Muchas gracias. I know I should be